Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a la clase Academia para la Vida. Qué bueno que estén aquí conectados. Hoy es nuestra última clase del módulo de liderazgo. Hoy estamos concluyendo estas 10 semanas de clases que hemos llevado. Hoy vamos a ver dos temas, preparándonos para consolidar y cómo predicar. Y con eso terminamos el módulo de lo que son principios de liderazgo. Los felicito porque ya llevamos 18 clases con el día de hoy, ¿verdad? Vamos bastante adelantados, qué bueno. Y vamos a comenzar con la primera clase del día de hoy, que se llama Preparándonos para consolidar. Y eso lo van a encontrar en la página 122 de su libro de texto, ¿verdad? Aquí dice preparándonos para consolidar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con esta primera clase y por acá comenzamos. Sí, lápiz. Bienvenido a tu clase número 10 de Academia del Éxito. Hemos estado hablando acerca de la consolidación y el día de hoy continuaremos hablando de la misma y hoy vamos a aprender cómo debemos de prepararnos para consolidar. Los objetivos de la consolidación vamos a estudiarlos aquí a través del libro de Mateo en el capítulo 9, en el verso 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús estaba predicando, estaba enseñando, pero al mismo tiempo estaba haciendo varios milagros, estaba haciendo señales, estaba haciendo prodigios, estaba sanando el alma de las personas, también estaba sanando su cuerpo. Pero dice que cuando vio a la gran multitud de personas, hubo un sentimiento que surgió dentro de él y fue la compasión, porque dice que los vio dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y entonces se acerca a su grupo de discípulos y les dice: la verdad, la mies es mucha, les dice, pero he notado que los obreros son muy pocos. Y entonces viene Jesús y entonces establece a sus 12. Tú puedes leerlo después de este versículo que acabamos de leer. Jesús inmediatamente luego de que ve esta necesidad en el pueblo, establece a sus 12 discípulos, y es por eso que nosotros hablamos del modelo de Jesús y hablamos de la consolidación. Pero si te das cuenta, Jesús tenía ya un grupo de seguidores, pero vio que faltaban dos cosas. Lo primero que Jesús encontró en las multitudes es que estaban descuidados, estaban dispersos, como también se dio cuenta que caminaban en un grupo sin dirección, estaban en un grupo demasiado grande, habían personas que estaban sin un grupo, habían personas que estaban sin compañerismo. Es ahí donde surgen los dos principales objetivos de la consolidación. El primero es el cuidado y la administración del nuevo creyente. El segundo objetivo de la consolidación es el involucramiento de esta persona dentro de la iglesia y dentro de un grupo en casa. Nosotros debemos demostrar un verdadero amor genuino a la persona cuando está recién convertida. No únicamente tenemos que hacerlo de una manera desinteresada, sino que verdaderamente tenemos que tener ese sentimiento que Jesús tuvo de la compasión por las personas. Esas llamadas y esas visitas, créeme que son muy importantes en el proceso de la consolidación de un nuevo convertido. Tú tienes que reunirte con esa persona, tienes que llamarla, tienes que estar constantemente con ella, encaminándolo en la fe que lleva, tienes que llevarlo a tu grupo en casa, tienes que traerlo a la iglesia el día domingo, tienes que involucrarlo en tu planificación del grupo, tienes que estarle llamando, preguntarle cómo está, estar revisando constantemente cómo está su estado de ánimo. Ahora en las redes sociales es muchísimo fácil poder interactuar con algunas personas, con los jóvenes o con las personas que están un poco más al día en la tecnología. Puedes estar viendo qué es lo que está escribiendo, qué es lo que está comentando, cómo está sintiendo su estado de ánimo, y a través de eso tú puedes estar interactuando mucho con tus ovejas, muchísimo más que en otros tiempos. Pero también tienes que preocuparte porque esa tu oveja logre su proceso
en poder concluir en un grupo, poder concluir en la iglesia el día domingo y poder perseverar hasta que se vaya a su encuentro. Para poder cuidar mejor a las ovejas, debemos de involucrarlos en un grupo en casa y debemos de involucrarlos en la iglesia el día domingo. Quiero que podamos estudiar acerca de diferentes actitudes que hay que tener para poder consolidar bien a los nuevos creyentes. Detrás de un grupo en casa, detrás de una red, detrás de una iglesia, tiene que haber entrega, tiene que haber sacrificio, debe de haber amor genuino por esa persona recién convertida. Y créeme una cosa, la gente nota cuando uno está siendo genuino con ellos, cuando verdaderamente eso es algo que nace dentro de ti, ese amor, ese afecto, esa comprensión, esa palabra que le estás dando, la gente logra percibir cuando tú eres una persona genuina para poderles expresar y quererlos encaminar y poder traerlos y mantenerlos en el redil. Quiero que leas conmigo Filipenses en el capítulo 1, en el verso 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Detrás de un grupo en casa, si tú quieres que ese grupo crezca, tú tienes que entregarte de lleno por ellos. Tienes que invertir tu tiempo, tus fuerzas, en algún momento recursos, para poder hacer crecer tu grupo en casa. Pero vamos a estudiar todo lo que acabamos de leer acá en Filipenses. Y mira lo que decía Pablo a los filipenses, desde el primer día hasta ahora. Es decir, Pablo, desde el momento en que se convirtieron los filipenses hasta ese día que escribió la carta, él tenía un sentimiento especial por cada uno de ellos. Y no únicamente vemos ese amor genuino, sino que podemos ver la primera actitud para consolidar: gozo por la salvación. Pablo escribe y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo era una persona que estaba gozosa de ver cómo las personas se estaban manteniendo, cómo se habían convertido, cómo se habían reconciliado, y mantenía ese gozo por cada nuevo convertido que estaba llegando. Lucas, en el capítulo 15, en el verso 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese gozo por la salvación. Tú tienes que sentirte gozoso cuando traes a tus ovejas a la iglesia y de repente cuando se hace el llamado, tu oveja recibe a Jesús en el corazón, o en tu grupo en casa cuando tú estás haciendo la oración de fe, tu oveja levanta su mano y está recibiendo a Jesús en su corazón. Es un momento de gozo para poder celebrarlo. Te lo hablo de manera personal, cada vez que yo veo personas que se están convirtiendo en la iglesia, me gozo de ver cómo se está levantando cada una de las manos. Y no sé si tú has sido observador, pero siempre que hago el llamado, siempre vuelvo a reincidir en la pregunta. Y sé que hay más personas, y sé que hay más personas, porque sé que hay más personas que quieren recibir a Jesús en su corazón, pero debemos de gozarnos en el momento de la conversión. Y debemos de gozarnos con los convertidos que tenemos en el grupo en casa. Otra de las actitudes que vemos en Pablo es una convicción de la obra de Dios. Pablo les dice, de algo estoy convencido, del que inició la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Pablo estaba convencido de la obra que Dios iba a hacer en cada uno de esos discípulos. Pablo estaba completamente convencido de que esa persuasión que llevó Jesús al arrepentimiento, lo llevó a tal punto a comprometerse cada día más por cada una de esas personas. Cuando tú aprendes a ver a tus ovejas,
con los ojos de Jesucristo, tú los empiezas a ver con un gran potencial hacia adelante. Posiblemente tú dices, esta persona ha estado involucrado en muchos problemas, ha estado en muchos pecados, pero esa compasión por esa oveja es la que te lleva a tener convicción en la obra que Dios va a hacer en ellos. Tú no puedes ver a tus ovejas como las ves en el momento que se convierten. Tú tienes que ver a tus ovejas en el momento en el que cuando tú los ves convertirse, tienes que verlos como Jesús los ve. Y Jesús los ve con un gran potencial. Jesús los ve como líderes. Jesús los ve como personas de cambio. Jesús los ve con todo su desarrollo. Jesús los logra ver como verdaderos hijos, como hermanos. Y esa es la forma como nosotros debemos de aprender a verlos a ellos. Otra actitud que tú ves en Pablo es que Pablo logró identificarse con las personas. Pablo escribe que los llevaba en el corazón. Pablo les menciona y dice, en mis prisiones, en la defensa y en la confirmación del evangelio. Pablo había identificado con las personas, con cada uno de esos convertidos. En el proceso de la consolidación, él se identificó con cada uno de ellos. Pero llegó a considerarlos tan fuerte que por eso es que tú puedes ver una gran identificación. Él menciona y dice que pasó muchos desvelos, muchos ayunos, trabajó incomodidades para poder ver que ellos perseveraran y se mantuvieran firmes. Y dice 2 Corintios en el capítulo 11, en el verso 27, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sé sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Cuál era la actitud de Pablo? Pablo era una persona que se estaba entregando por completo, no solamente a las iglesias, sino a cada una de esas personas recién convertidas en cada una de las iglesias. Pablo habla y dice, verdaderamente yo he pasado hambre, yo he pasado ayunos, yo he pasado situaciones de frío, y tú vas a tener que padecer muchas cosas por amor a tus discípulos. Vas a tener que padecer desvelos, vas a tener que padecer situaciones donde te va a tocar en algún momento tomar una decisión entre continuar con lo que estoy haciendo o ir tras la oveja que tiene algún problema. Vas a tener que hacer sacrificios por perseverar juntamente con ellos. Si tú quieres tener un día un grupo exitoso, el éxito radica en el cuidado de tus discípulos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de nuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Para poder consolidar, es necesario estar dispuesto a dar la vida por tus ovejas. Siempre en la visión decimos dar la vida y dar la vida, pero algunas personas han malinterpretado el dar la vida. Algunas personas creen que dar la vida es hacer ciertos sacrificios pequeños, irlos a traer, irlos a dejar. Verdaderamente esos no son tanto los sacrificios que uno puede hacer por un discípulo. Verdaderos sacrificios son cuando tú oras delante de Dios por ellos, tú ayunas por ellos, tú estás pendiente de sus necesidades, tú los ministras, tú los cuidas, tú siembras en ellos tiempo, recursos. Mira lo que dice Pablo. Estoy dispuesto a dar de mi vida y aún mi vida he dado, mis recursos he dado, me he desgastado por completo por amor de sus almas, con una garantía, dice, que aunque yo a ustedes los esté amando más, con esto es posible que ustedes a mí me lleguen a amar menos. Y eso es una gran verdad. Cuando tú estás en ese proceso de consolidar al nuevo creyente, tú te estás entregando y te estás vaciando por completo en esa persona. Y tú lo estás amando, tú le estás enseñando, le estás corrigiendo, le estás formando, estás sembrando. Y puede que esa ovejita que tú estás consolidando no te conteste una llamada, se esconda, no te busque, al contrario, se aleje. Tienes que identificar, se puede alejar por múltiples causas, pecado, algún problema en el grupo, se aburrió, tiene problemas en casa, tiene problemas económicos, tú tienes que ir, buscarlo, afianzar su fe, ministrarlo, seguir con él, pero en algún momento tú te estás entregando tan fuerte por él que esa persona en algún momento puede decirte, por favor, ya no sigas conmigo. A eso se refiere Pablo. Uno tiene que estar dispuesto a entregarse por completo a sus ovejas sabiendo una garantía, que aunque tú en algún momento los puedas amar más, ellos a ti podrían amarte menos. Pero eso no quiere decir que tú no sigas. Tú tienes que seguir, tienes que continuar, tienes que perseverar hasta verlos a ellos, que el que comenzó la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar.
Otra de las actitudes que vemos en Pablo, junto con los filipenses, es un amor entrañable. Pablo tenía un amor profundo. Únicamente una persona que ama es aquella persona que está dispuesta a poder hacer sacrificios por sus ovejas y por sus discípulos. Pablo tenía un amor desde sus entrañas, era un amor entrañable, algo que lo conmovía, algo que lo impulsaba sobre cualquier cosa para seguir adelante, para buscarlos, para perseguirlos, para ir detrás de ellos hasta traerlos de nuevo al redil. Solo ese amor con un corazón sincero es el que puede consolidar verdaderamente al nuevo convertido. Dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llevado a hacernos muy queridos. Llega un momento en el que tú llegas a amar tanto a tus discípulos que forman parte de tu vida. Quieres estar constantemente con ellos, sabes que les tienes que dejar un espacio, pero es tanto el amor que tú llegas a tenerlos, que te preocupas tanto por ellos, que estás dispuesto a desgastarte por completo por verlos a ellos llegar a la altura del varón perfecto. Otra de las actitudes que Pablo tenía con los nuevos convertidos era la oración de fe. Pablo tenía una actitud más en la consolidación de sus ovejas y era la oración de fe. Pablo oraba incansablemente, Pablo ayunaba por sus discípulos, Pablo oraba por sus discípulos y Pablo lo hacía para que ellos fueran más irreprensibles, para que ellos fueran llenos de frutos de gloria. Pablo oraba y creía que ellos iban a ser personas fuertes, iban a ser personas que iban a alcanzar su propósito, iban a ser personas que se iban a convertir, que iban a ser firmes, que iban a mantenerse constantes, que iban a ser personas que iban a dar fruto abundante, que iban a ser personas correctas. Delante de Dios iban a ser personas aprobadas, pero sabía que en sus manos, a través de su oración, podía moldear la vida de ellos para que pudieran llegar a ser lo que Dios tenía predestinado para ellos. Tú tienes que estar orando por tus discípulos, tienes que dedicarle un tiempo a la oración. Tienes que estarle pidiendo a Dios por sus debilidades, pero tiene que ser una oración de fe. Tú no llegues delante de Dios a quejarte por tus discípulos. Tú llega delante de Dios a profetizar sobre la vida de tus discípulos. Llega delante de Dios a orar con fe, que las debilidades que ves en ellos vas a ver cómo las van a cambiar. Esa oración de fe es la que hace que con el tiempo tú puedas ver esos resultados sorprendentes sobre la vida de ellos. Tú ves en todas estas actitudes que Pablo tuvo en el momento de la consolidación, y las vamos a repasar. Pablo tuvo gozo por la salvación de los nuevos convertidos. Pablo tuvo convicción en la obra de Dios. Pablo tuvo identificación con las personas. Pablo tuvo amor entrañable por sus discípulos. Y Pablo tuvo oración de fe delante de Dios por sus discípulos. Te recuerdo la primera cita con la que comenzamos esta clase. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dos oraciones que tú tienes que hacer antes o durante el proceso de la consolidación. La primera oración que tú tienes que hacer es pedirle a Dios que ponga dentro de ti compasión por las multitudes, porque eso es algo que sale de tu corazón. Eso es algo que Dios puede poner dentro de ti. Y tú tienes que pedirle a Dios: Señor, pon en mi corazón la compasión por mis ovejas. Pon en mi corazón la compasión por mis discípulos. Pon en mi corazón compasión por las multitudes que están dispersas. Pon en mi compasión por esas personas que no te conocen todavía. Y la segunda oración que tú tienes que hacer es la oración de pedirle a Dios por obreros, porque la mies es mucha. No tenemos que pedir por la mies, tenemos que pedir por obreros. Si tú quieres que tu grupo crezca, tú quieres que tu grupo sea fortalecido, tú quieres tener un día no un grupo en casa, tú quieres tener una red completa de discípulos que un día pueda llenar el templo, solamente tu red, tú tienes que orar
por obreros. Tú tienes que pedirle, Señor, dame obreros para mi grupo, dame obreros, no ovejas, obreros. Y tienes que verlos como tales, tienes que esforzarte por ellos, tienes que entregarte, tienes que vaciarte, tienes que dar tu vida por ellos. Y yo te garantizo una cosa, de que tu grupo crece, crece. Yo recuerdo en una oportunidad cuando comenzamos nosotros acá en Teculután, tenía mi grupo en casa y la primera oportunidad que empezamos con el grupo, empezamos únicamente 17 personas. Y 17 personas estábamos reunidos en una casa y la siguiente semana llegaron 15 personas, llegaron 2 menos, pero mi sorpresa fue que la tercera semana llegaron 19. En menos de 3 meses, ese grupo pasó de 17 personas a 60 personas. Fue algo que solo Dios pudo dar. Pero recuerdo el tiempo que se tuvo que dedicar a todas las personas. Era un poco difícil poder coordinar a tanta gente. Luego ese grupo creció y recuerdo que esa célula original llegó a tener hasta 300 personas. Nos reuníamos en el salón municipal. Obviamente no había ninguna casa en la cual nos pudiéramos reunir. Pero recuerdo que en ese grupo atendíamos a todos. Teníamos un grupo de personas que eran los que me ayudaban. Esos fueron los primeros discípulos que yo formé, que muchos de ellos están ahora presidiendo las redes. En ese momento tuve que dedicar tiempo, tuve que dedicar recursos, tuve que dedicar fuerzas. Yo vivía en la ciudad de Guatemala y dedicaba 2 días a la semana para venirme acá. Y eran lunes y martes. Viajaba de la capital, venía a darles su grupo, venía a darles su academia y les daba discipulado en 2 días. Ellos tuvieron que tener un poco de paciencia por la forma en cómo estábamos haciendo las cosas. Pero me preocupaba porque ellos fueran a la iglesia el día domingo. Iban desde acá hasta la capital a recibir la palabra el día domingo. Y era una aventura todos los domingos poder recibirlos a ellos y atenderlos y tenerlos en casa. Pero recuerdo también que yo mismo les estaba dando sus clases de academia. Yo me preocupaba, recuerdo que tuve que tomar un poco más de tiempo porque era a veces discipulados a distancia. Hicimos uso en su momento de la tecnología y recuerdo que en su momento hasta daba discipulados por Skype, pero estábamos preocupados y velando en ese momento con la que era mi pareja de grupo por cada una de esas personas. Esas 17 personas se llegó a convertir a una iglesia que al día de hoy, te puedo hablar, en octubre del 2013, somos más de 600 personas y vamos para más. Eso te estoy hablando en un proceso de 5 años. Pero sé que Dios puede hacer lo mismo con tu grupo porque lo hizo con nosotros. Pero tuve que entregarme, tuve que tener el tiempo, la paciencia, los recursos. Recuerdo que yo tenía recursos limitados porque dependía de la economía de mi madre. Y en ese momento lo que a mí me daban de dinero a la semana eran 200 quetzales. Y yo utilizaba esos 200 quetzales para traer el combustible para poder venir acá y darles a estas personas su célula, su academia, el combustible para poder estar acá y regresarme. Y tuve que tener un sacrificio. El sacrificio fue que no me alcanzaba la plata para poder pagar el combustible de mi vehículo para moverme en la ciudad capital. Entonces tuve que hacerlo a través de camioneta. Teniendo un vehículo, me privé de un vehículo para mí, porque usaba el vehículo para venir a predicar la palabra a este lugar. Y mi sacrificio era irme a la universidad y moverme en la ciudad de Guatemala en camioneta porque no tenía el dinero para el combustible. Esos fueron nuestros inicios, pero tú puedes ver que ese sacrificio valió la pena. Recuerdo el primer encuentro, se fueron 90 personas de este lugar y así fue creciendo. Les enseñamos, los formamos, ellos son los que están ahora presidiendo las redes. Ellos pagaron un precio, yo también pagué el precio, pero el principal precio lo tuve que pagar yo. Pero el principal precio también lo pagó Jesús antes que todos nosotros. Y si Jesús ya pagó ese precio, nosotros tenemos que tomar la cruz, seguir adelante, seguir esos mismos principios y seguir adelante. Yo te invito a que colabores en tu grupo, a que te involucres más, a que ayudes en la consolidación de los nuevos convertidos. Pídele a tu líder que te asigne personas para que tú los tengas a cargo, para que tú te reúnas con ellos, para que tú hagas de la planificación de tu grupo, tú con ellos puedas reunirte 2, 3 personas y ayudar a cuidarlos. Esa es la mejor manera donde podemos dar de gracia lo que Dios de tanta gracia nos ha dado a nosotros. Y quiero terminar contigo con una oración pequeña y voy a pedirte favor ahí en tu clase puedas inclinar tu cabeza y poder cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada estudiante de academia que está viendo este video en este momento, para que pongas en ellos un corazón compasivo por las multitudes.
En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te pido que deposites en cada uno de ellos amor por las multitudes. Y te pido, Señor, por obreros para cada grupo en casa que está representado en esa clase. Por esos estudiantes de academia que un día van a llegar a ser líderes y van a tener su grupo, para que con pasión, Señor, puedan edificar su grupo, y no solamente grupos, sino redes un día. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que pongas en ellos ese corazón, que tengan ellos esas actitudes que aprendimos el día de hoy. Pero sobre todo te pido por obreros para esta iglesia, que más obreros se añadan a la academia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. Amén. Te recuerdo, seguir adelante, esto continúa y te vemos la próxima semana. Muy bien, vamos a continuar. Aprendimos de consolidación, ¿verdad? La tercera clase de consolidación que teníamos. Y vamos a continuar ahora con nuestro segundo tema, cómo predicar. Les invito a que tomen nota para poder aprender no solamente a predicar, sino también a cómo poder dirigirse en público también, ¿verdad? Eso nos puede ayudar bastante. Así es que les comparto acá esta clase. Bienvenido a tu clase de academia. Qué gusto seguir aprendiendo contigo durante este tiempo. Yo sé que al día de hoy tanta palabra que has recibido ha empezado a hacer cambios en tu vida y la gente tuvo que haber empezado a notar esos cambios de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hoy vamos a aprender algo importante en esta academia para la vida. Vamos a aprender a cómo predicar. ¿Sabes? Cuando nosotros somos personas que predicamos la palabra de Dios, si hay algo que a mí me impresiona, es que cuando nosotros nos metemos a predicar, aprendemos ciertas cualidades para hablar en público que desarrollan más capacidades en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me era difícil poder hablar en público, tenía que tener mucha retentiva y a veces me aprendía las cosas o me las memorizaba y la memoria me fallaba. Pero cuando fui aprendiendo a predicar, fui desarrollando habilidades que me permitían poder hablar en público, desarrollé habilidades de memoria para poder no memorizar los textos, sino poder fluir con libertad a la hora de expresarme. Es increíble lo que una persona desarrolla en su vida cuando predica la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Jesús predicaba en las casas. Y quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 19, versículo 1, y dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había Jesús sentado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si te das cuenta, Jesús fue a la casa de este hombre a predicar la palabra de Dios. Y dice la Escritura que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, la gente empezó a murmurar y a criticar porque creían que Jesús no conocía con qué persona se había sentado. Pero si te das cuenta, Jesús llegó a una casa a predicar la palabra de Dios, y cuando Jesús estaba predicando, trajo conversión a la vida de Zaqueo, y Zaqueo empezó a dar frutos de arrepentimiento en su vida. Nosotros debemos de ser personas que imitemos lo que Jesús hacía. El modelo de Jesús consiste en imitar las acciones de Jesús sobre esta tierra. Las cosas que Jesús hizo son importantes y son relevantes. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 2, verso 13 y 17. Dice la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que les habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Vemos una actitud de Jesús que estaba predicando en una casa y encontramos entonces diferentes cosas en estos versos que acabamos de leer. Encontramos que en esa casa habían 3 tipos de personas que no pueden faltar en un grupo en casa. Encontramos a Jesús, encontramos a los discípulos de Jesús y encontramos a los publicanos y los pecadores. ¿Qué personas tienen que haber en un grupo en casa? Tiene que estar Jesús, tienen que haber discípulos y tienen que haber personas que necesiten de Jesús, personas que les llamaríamos pecadores, aunque sabemos que todos pecamos, pero personas que estén necesitadas de Dios. La semilla que nosotros sembramos cuando predicamos es una palabra que puede cambiar la vida de las personas. Vemos que Jesús daba su vida para poder compartir con las personas y enseñarles para poder llegar a Dios y tener una vida restaurada. Vemos entonces que tenemos que transmitir un mensaje. Tenemos que ser personas que debemos de saber transmitir la palabra de Dios. Si hay algo peculiar en nosotros que tiene que sobresalir, es el saber comunicarnos. Somos comunicadores. Nosotros llevamos buenas nuevas a las personas. Estas habilidades las vamos desarrollando o también podemos haber nacido con ellas. Aún las personas más introvertidas tienen influencia durante toda su vida en 20,000 personas. Por eso tenemos que ser personas que en medio de las penas que podamos tener o de que ciertos criterios no nos permiten poder hacerlo porque tuviéramos vergüenza, tenemos que cobrar ánimo y poder hacerlo. Porque nuestro mensaje tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Por esta razón debemos de procurar, debemos de velar por ciertos aspectos a la hora de predicar. Debemos de cuidar el mensaje, debemos de tener sumo cuidado con el mensaje que estamos predicando. Tenemos que cuidar la forma en la que transmitimos el mensaje. Tenemos que vivir en santidad para poder predicar. Y tenemos que predicar acompañado de señales, maravillas y de milagros. Vamos a hablar de cuidar el mensaje. Nosotros llevamos un mensaje que es puro y que es claro. Un mensaje que lleva buenas nuevas. Evangelismo quiere decir dador de buenas noticias. Y el mensaje que nosotros damos son buenas noticias para las personas que tienen una necesidad. Todas las personas que llegan a un grupo en casa tienen una necesidad de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, tenemos que saber que llevamos un mensaje que tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Por eso, cuida el mensaje. Procura que dicho mensaje no sea religioso. No utilices lenguaje religioso a la hora de predicar. Recuerda que estás predicando a personas que no conocen de Jesús. Juan en el capítulo 4, en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y venís acá.
Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Encontramos en este pasaje cómo Jesús se acercó a la mujer y tuvo gracia y cuidó el mensaje para poder predicarle a esta mujer inconversa. Si te das cuenta, Jesús llevó a esta mujer al arrepentimiento. Vemos una actitud en Jesús de que no fue religiosa. Este momento Jesús no juzgó a la mujer. Jesús conocía que esta mujer había tenido 5 maridos, pero no vemos a Jesús que le entró a la mujer primero hablándole de sus pecados. Jesús cuidó la forma en la que le estaba transmitiendo el mensaje a esta mujer y vemos que Jesús cuidó la gracia. Jesús primero ganó apertura con esta mujer, le llamó la atención porque empezó a pedirle de beber y es entonces donde Jesús hizo una pequeña introducción. Jesús hizo que la conversación no se desviara del tema, la confrontó y la llevó a la conversión. Jesús primero le habló de la necesidad que ella tuvo y luego le habló de su pecado. Jesús siempre trató bien a las personas porque le costó su propia vida y por eso es que les amó. Procura cuidar el mensaje de la siguiente manera. Cuida de enseñar la palabra de nuestro Señor de una forma sana. Enseña aquello que has aprendido de tus líderes y encarga también que las personas que aprenden lo puedan enseñar a otras personas. No debes de prestar atención a temas necios, a temas que traen disputas, a temas controversiales. Tienes que ser una persona que cuando hable debe de evitar una doctrina que no has aprendido. No prediques cosas que en la iglesia jamás te hemos enseñado. Evita ser contencioso a la hora de predicar. No causes divisiones con tu mensaje. Sé una persona que procura enseñar la palabra con amabilidad. Respeta a las personas y sé una persona mansa a la hora de enseñar la palabra de Dios. También no seas una persona pendenciera al momento de transmitir el mensaje de Jesús. Sé una persona que se presenta como alguien aprobado delante de Dios. Cuida el mensaje. Debes de cuidar la palabra que estás predicando. Utiliza un mensaje sencillo. Utiliza lenguaje sencillo y práctico. Habla de tal manera que todas las personas que estén presentes puedan entender el mensaje, tal como Jesús lo hacía. Ilustra el mensaje con testimonios, con anécdotas, con experiencias. Si es posible, utiliza algún material a la hora de querer enseñar para que toda la gente pueda entender. Utiliza ejemplos de la vida para que la gente pueda recibir la palabra de Dios. Jesús usaba ilustraciones como las aves del campo, los lirios. Jesús utilizaba ciertas palabras para que la gente pudiera entender el mensaje. También apóyate con frases que te ayuden a dar a entender la idea que deseas transmitir. Utiliza frases importantes para poder compartir a las personas. También puedes hacer que las personas repitan cierta oración contigo para que el mensaje quede grabado en sus mentes. Ten cuidado de utilizar calificaciones o ciertos señalamientos a personas que no vayan a salirse ofendidas por lo que tú estés diciendo. Por ejemplo, no señales el pecado de una persona para que esa persona reciba la palabra con gozo. Evita hacer momentos incómodos con las personas que están presentes. Predica de tal manera que la gente te escuche como a ti te gustaría estar escuchando lo que están hablando de un mensaje de salvación. Habla con gracia. La palabra de Dios dice que debemos de sazonar nuestras palabras con sal para que den edificación a la vida de las personas que nos están escuchando. Cuando prediques, hazlo con pasión y con amor. También debemos de cuidar la forma. Por favor, no utilices bosquejos donde tú te vas a parar a leer la escritura. Si se tratara de que la gente llegue a verte leer, mejor envíales una hoja impresa para que ellos lo lean. La gente llega a escucharte predicar, la gente llega a oír un mensaje de salvación. Prepárate con anterioridad para sacar un bosquejo. Si puedes en algún momento tomar referencia de tus notas, pero no se trata de que vayas a leer toda la prédica. La gente se da cuenta cuando tú no te preparaste. Por lo mismo, toma tu tiempo y prepara tu prédica para que no llegues a hacer cosas que de momento empiezas a hacer delante de ellos que no te preparaste. Eso te va a restar autoridad
y va a hacer que gente no quiera llegar a tu grupo en casa. De la misma manera, tampoco es necesario que grites al hablar. No hay necesidad que la gente grite. Solamente gritan aquellas personas desesperadas por un mensaje. Pero la gente se siente ofendida cuando tú levantas el tono de voz. No estoy diciendo que no prediques con pasión, pero lo que estoy diciendo es que cuides la forma en la que estás haciéndolo. Recuerda que la impresión hace que las personas quieran regresar a tu grupo o no. Y dice la escritura en Filipenses capítulo 4, verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando prediques, predica con gentileza. Hazlo con amor y hazlo con pasión. La Biblia dice que prediquemos con denuedo la palabra de Dios. Debemos de ser personas que demos un mensaje atractivo. El contenido es poderoso porque tiene el poder de cambiar las vidas, pero la forma es relevante porque esa hace que la gente nos escuche y quiera regresar a escuchar la palabra de Dios. Cuando prediques también, hazlo por favor en santidad. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros hablamos con santidad. La gente percibe cómo una persona se sube a predicar. Y si tú predicas en santidad, vas a tener el respaldo del Espíritu Santo. Recuérdate que si no solamente es una charla que tú impartiste. La palabra que predicamos tiene que llevar espíritu, porque es palabra de parte de Dios. Y el Espíritu Santo la va a respaldar si tú vives en santidad a la hora de predicar la palabra de Dios. Cuando predicas también hazlo con milagros. La gente te sigue y la gente llega porque está hambrienta. Si tú vas a un buen restaurante, te vas a dar cuenta que siempre hay gente. En un restaurante donde la comida no es rica, no llegan personas. En un grupo donde existen buenas prédicas, la gente va a querer llegar a escuchar. En un grupo donde hacen las cosas de manera mediocre, la gente no querrá llegar a ese grupo en casa. Predica con milagros. Dice la escritura en Marcos capítulo 16. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús siempre acompañó con milagros. Jesús siempre predicó con señales. Jesús predicaba la palabra de Dios y se tomaba un tiempo para ministrar. Y sucedían milagros en sus grupos en casa. Yo te quiero pedir que siempre estés velando por los testimonios del grupo en casa. Es importante que la gente comente los milagros que están pasando en ese grupo. Dios te va a respaldar, pero tú también tienes que ser una persona que se atreva a predicar con autoridad y que se atreva y esté desafiado a ver el poder de Dios obrar en la vida de las personas. Bendice a las personas. La gente es atraída por Dios. Mira lo que dice 1 Corintios en el capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y en mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando prediques, hazlo con el poder del Espíritu Santo. También tómate un tiempo para ministrar el Espíritu Santo en la vida de las personas. Y lo último que te quiero pedir cuando prediques es que por favor presentes a Jesús como el Señor y Salvador. Toda prédica de grupo en casa debe de terminar con un llamado. Tienes que buscar ese bosquejo y ver la aplicación para que la gente sea salva en sus vidas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El llamado debe de ser la conclusión del mensaje. Debes de preocuparte que siempre que prediques, termines con un llamado para que la gente reciba a Jesús. Recuerda que los grupos en casa, su objetivo es el evangelismo. ¿Cómo hacemos una oración de fe? Es sencilla. Lo hacemos de esta manera. Señor Jesús, te pedimos que puedas entrar en nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestros pecados.
Reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Ese es un llamado sencillo. Te voy a pedir de favor que lo estés practicando para poder tener enseñanzas y conversión en tu grupo en casa. Que Dios te bendiga y vamos a seguir aprendiendo la próxima semana en esta Academia para la Vida. Buenas, ya estoy por acá. Por acá estamos. Bueno, vimos la clase cómo predicar. No sé si tienen preguntas o comentarios. Bueno, si no, vamos a concluir con la clase, ¿verdad? Hoy vimos esos dos temas. La segunda clase, cómo predicar, está en la página 124 y nos vamos a la página 126 a responder las 4 preguntas que hay. La primera pregunta dice, describe en forma resumida las actitudes adecuadas para consolidar. Gozo por su salvación, convicción de la obra de Dios, identificación con las personas, amor entrañable y la oración de fe. Segunda pregunta, ¿por qué el predicar es necesario cuidar el mensaje? Tercera pregunta, ¿por qué al predicar es importante cuidar el lenguaje? Y cuarta pregunta, ¿por qué se nos enseña a predicar en santidad y con milagros? Con eso concluimos el módulo de liderazgo y ya terminamos estas 10 semanas de clase, los felicito. Así es que nos vamos preparando para las tareas y para la evaluación final. Entonces la próxima semana volvemos a reunirnos para la evaluación, como lo hicimos anteriormente, y tienen estos días para poder concluir sus tareas y enviarlas en la misma metodología por WhatsApp o por correo electrónico, ¿verdad? Así es que esa es la información que les tengo. Qué bueno que se hayan conectado a la clase el día de hoy. Que tengan buena noche y nos vemos mañana en el discipulado. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches.